Vemos que a falta del velódromo, sí hay quien ha ido a tomar unas cervecitas a la terraza. Bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar. Yo quería presentar a Joaquín y hacer un poco de introducción, como hago siempre, pero quiero contar una anécdota, ¿no? Joaquín y yo, hace unos cuantos años, compartimos un proyecto empresarial, ¿no? Él como experto en baterías y yo como socio de un socio mío que construía coches de carreras, y construyó un coche eléctrico, etcétera, un coche de carreras eléctrico, y al final se lanzó pues, a electrificar vehículos, ¿no? Yo pues, me junté con él y me interesó el tema y compartimos eso, ¿no? Y entonces mi socio, ¿no? Me decía y defendía que los coches eléctricos tenían que tener cambio de marchas, ¿no? Los coches eléctricos no tenían cambio de marchas, tenían, los que salían entonces tenían una única marcha, ¿no? Y él decía que no, que tenían que tener cambio de marchas porque en su vida, él me decía, en su vida, una batería, aquí vamos a las baterías, ¿no? Trabaja mejor si subes en primera que si subes en tercera, ¿no? Y bueno, yo en aquellos tiempos colaboraba bastante con ingenieros de la Politécnica, en un centro de investigación de la Politécnica. Yo les contaba esto, ¿no? No, mira, nosotros hacemos coches eléctricos pero dejamos un cambio de marchas, ¿no? Que esto nos obligaba pues, a una serie de ajustes, ¿no? Que teníamos que hacer y se reían de mí, ¿no? Dicen, no, 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 no. Si un cuerpo sube de A a B por una pendiente inclinada, no sé qué, la energía, calculaba la energía y dice, oye, da igual, o sea, da igual que sea mucha subida o menos subida, la energía que se necesita para subir este cuerpo, ¿no? Se aplicaban las leyes de la física y decían, pues siempre es la misma, ¿no? Y yo, claro, yo pues no sabía suficientemente, me callaba, me quedaba un poco así, cohibido, ¿no? Y tal. Y mi amigo socio, que construía coches, no Joaquín, decía, no, 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 es que si tú haces subir un coche en tercera, ¿no? Por una pendiente acusada, ¿no? La batería la estresas mucho y entonces la energía que está allí dentro te dura menos, ¿no? Claro, yo pensaba, y había algo que no me cuadraba, ¿no? Porque yo decía, a ver, si yo tengo una batería de 50 kilovatios hora, pues allí hay 50 kilovatios hora de energía, ¿no? Y por lo tanto yo puedo mover un cuerpo de A a B sin ningún tipo de problema. O sea, daba la razón un poco a los ingenieros mecánicos, ¿no? Y un día con Joaquín estábamos comiendo, no sé si recuerdas, Joaquín, en un restaurante en Llançà, ¿no? Sí. Y yo te lo conté, ¿no? Y entonces tú me miraste y me dijiste, Daniel, eso de las baterías que tienen 50 kilovatios hora, eso no es verdad. Dice, eso es la media de energía que la puedes sacar a una batería, depende de cómo hagas trabajar. Digo, ¿cómo? Sí, sí, claro. Entonces me comentaste del flujo de electrones, y los cristales que se forman, las pérdidas de capacidad que eso representa y todo eso. Y al final me dijiste la palabra mágica. Dice, esto es electroquímica, ¿no? Es decir, lo de las baterías no es física, es electroquímica, ¿no? Y dice, hay poca gente que entienda de eso, ¿no? Y evidentemente, pues muchas veces se simplifica mucho, ¿no? Bueno, eso a mí me dio mucha fuerza y evidentemente la próxima vez que hablé con los ingenieros de la Politécnica y me dijeron lo que siempre me decían, les empecé a hablar de electroquímica, se callaron y se dieron la vuelta y se fueron, digamos, ¿no? Pero a mí me dio fuerza y me hizo comprender un poco el mundo de las baterías, un poco, ¿no? Y también entendí que Joaquín entendía de eso, ¿no? Y entendía de eso porque, primera, que es químico, ¿no? Segunda, que ha estado toda su vida en empresas de baterías y ha pasado por I+D, ha pasado por producción, ha pasado por comercial, ha pasado por servicio al cliente y eso te hace ver la realidad de las cosas, ¿no? Tú, me acuerdo que me decías un día, cuando teníais un contrato con, no sé si era con FCC o con Ferrovial, que me decías, un 90% de los problemas de las baterías es un tornillo suelto, ¿no? Cuando fallan, ¿no? O sea, no es otra cosa que esto, ¿no? Bueno, esos a veces pueden parecer tonterías, pero
Lo que sí que es cierto es que, como en tantas cosas de la vida, pues tocar la realidad pues te permite tener una visión, sobre todo si puedes profundizar desde el punto de vista del conocimiento y de la ciencia, pero te permite tener una visión muy realista y muy amplia del tema del cual estás hablando, ¿no? Tanto yo creo que hoy tenemos una suerte de tenerte aquí, Joaquín, y de poder escucharte y de poder preguntarte. Bueno, y dicho esto, ¿vale? Pues te cedo la palabra y adelante. Vosotros estáis todos muteados, espero. Si no, pues os pido que os muteéis por si hay algún ruido de fondo. Y Joaquín, pues ya la tertulia es tuya. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Y efectivamente, sí me acuerdo de todo aquello. Y recuerdo a un profesor que tuve en quinto de carrera que decía eso. Dice, el gran drama de la electroquímica es que es una mezcla de cinética y de termodinámica que nadie puede entender y nadie puede formular. Y por eso hoy en día todavía, cuando hablamos de inteligencia artificial, de modelizar baterías, y hacer todas estas cosas con algoritmos para los Battery Management System y todas estas historias, no es tan sencillo, no es tan sencillo modelizar baterías porque hay tantos factores que influyen que es muy complicado. Es complicado y a veces yo te diría que casi imposible. Bueno, pues gracias por las presentaciones, gracias por la introducción. Yo os voy a contar un poco, pues yo creo que la historia de las baterías y en qué momento estamos, porque creo que a partir de esa historia, creo que podemos sacar diferentes conclusiones y también cuestiones y puntos abiertos para luego debatir todos juntos, que, bueno, como ya comentaba al principio, pues me parece lo más interesante, ¿no? Deciros en primer lugar que las baterías es corriente continua. El mundo del siglo XX se desarrolló con la corriente alterna gracias a la famosa invención del transformador, que lo que hacía era poder cambiar el voltaje de valores pequeños a valores grandes y viceversa, y con ello pues podíamos transmitir la electricidad a grandes distancias de una manera eficiente. La corriente continua quedó básicamente constreñida al uso de baterías para aplicaciones militares y de emergencia, pero bueno, pues yo que empecé trabajando en Tudor en el año 90, deciros que Tudor, que comenzó con su gran fábrica en Zaragoza, ya a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, llevaba a sus trabajadores a la fábrica en autobuses eléctricos. Los primeros vehículos que se desarrollaron, que desarrolló la humanidad antes que el señor Ford y otros compañeros de la época sacaran los coches con motor de combustión, pues eran eléctricos. E iban, y su funcionamiento era de baterías de plomo ácido, que han sido las baterías, y siguen siendo las baterías más utilizadas a nivel global. Como os decía, el siglo XX fue un siglo en el cual pues, teníamos baterías de plomo, baterías de níquel, cadmio y poco más. Todo para aplicaciones de emergencias, aplicaciones militares. Y no fue hasta muy finales del siglo XX cuando se empezó a pensar que las baterías podían ocupar un papel mucho más predominante, sobre todo en ese momento pensando fundamentalmente en el desarrollo de todos los equipos electrónicos que estaban ocurriendo. Empezó a hablarse de energías renovables en los años 80, empezó a hablarse de ir eliminando cables en los años 90 y bueno, pues surgió primero la invención de la batería de litio-ion, que como sabéis recientemente sus inventores recibieron el premio Nobel, que fue patentada por primera vez en el año 1978 y que, bueno, pues que tuvo un desarrollo de aproximadamente unos 20 años hasta que en el año 98, finales del siglo XX, empezamos a ver las primeras pilas de litio-ion en el mercado. En esos momentos estábamos también, y fueron unos tiempos entre el año, yo diría 1990 y 2000, fueron unos años muy convulsos para el terreno, el campo de las baterías en general, porque todos sabéis que las baterías utilizan metales. En aquella época utilizaban metales como el mercurio, el cadmio, el plomo, que son metales bueno, pues que tienen sus circunstancias de toxicidad y que hay que tener en cuenta tanto durante su fabricación como durante su utilización. Y fueron momentos en los que bueno, pues aparecieron los primeros movimientos en cuanto a leyes de prevención de riesgos, en cuanto a temas de seguridad doméstica. Y
bueno, fue en el año 97 cuando se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a partir de ahí se generó las leyes de residuos en el año 98 y otra serie de leyes encaminadas a, vamos a decir, a ir hacia un futuro más sostenible y más seguro para el ser humano. Y por lo tanto las baterías pues pasaron de utilizar baterías de plomo a baterías de níquel hidruros, que aquí es donde los hidruros son las famosas tierras raras de las que hablábamos también en la introducción al principio. Pero los níquel hidruros pues duraron muy pocos años y enseguida apareció el litio-ion como el gran valedor de las nuevas tecnologías de baterías. Yo viví el primer teléfono móvil de Telefónica con pilas de níquel-cadmio, que 3 años más tarde pasaron a ser pilas de níquel hidruros y posteriormente, un par de años después, ya eran de litio-ion. Todo eso sucedió en muy pocos años. Todas las pilas que se utilizaban si recordáis los más mayores, el tema de pilas que se usaban para relojes, para linternas, para radios, para todas estas cosas, todas eran, o muchas eran de mercurio. Empezó a desaparecer el mercurio porque se prohibió en esa época. Esto estamos hablando de principios, mediados de los años 90 también, del pasado siglo. Se empezaron a meter nuevas químicas que, bueno, pues que han favorecido el desarrollo de nuevas electroquímicas, nuevas pilas mucho más seguras y más cercanas al ser humano y por lo tanto menos tóxicas y peligrosas. Pero el halo de las baterías era eso, era un producto malo, tóxico, peligroso y que, bueno, pues que había que evitar lo máximo posible, ¿no? Y se utilizaba exclusivamente en aquellas ocasiones en las que, bueno, pues era inevitable, porque no teníamos una fuente de alimentación, no teníamos red eléctrica cerca y por lo tanto pues había que utilizar otras fuentes de energía, que en este caso pues eran las baterías. Todo esto cambia de repente cuando empezamos a hablar, insisto, el cambio de milenio ha sido cuando hemos comenzado a hablar del calentamiento global, de todas las cuestiones relacionadas con el clima. Empezamos a hablar más en serio del tema de energías renovables. Recordad que en el año 2007 España era el líder mundial en energías renovables. Éramos la mayor potencia a nivel mundial en eólica y teníamos bastantes plantas de fabricación de paneles solares en el país y bueno, pues estábamos en una posición muy, muy dominante. Pero no solamente nosotros, el resto del mundo comenzaba también este camino de las energías renovables. Fue cuando surgió los conceptos nuevos que genéricamente se llaman smart grids, las redes inteligentes, que incluyen fundamentalmente 4 áreas de trabajo. La primera, que es la integración de energías renovables en la red. La segunda es todo lo relacionado con hacer al consumidor más inteligente, al que la demanda de energía sea inteligente y tenga poder de decisión sobre cómo quiere consumir esa demanda. Hablamos también de la generación distribuida, pensando en que esto de grandes centrales que duren 100 años y que con los periodos que llevan y las cantidades ingentes de inversión, pues no es lo más adecuado, sino quizás es mejor buscar muchos puntos de generación mucho más pequeños, mucho más flexibles y que estén interconectados entre ellos para poder llegar a cubrir una demanda y una necesidad energética en un determinado territorio. Y por último, el último apartado, el apartado cuarto de las Smart Grids, pues es el vehículo eléctrico y todo lo que conlleva el vehículo eléctrico. Yo como soy de baterías, me gusta decir que al final un vehículo eléctrico es una gran batería con ruedas. Entonces, lo podemos utilizar y lo podemos emplear y supongo que habréis visto en artículos y en presentaciones pues diferentes modalidades de conexión de un vehículo eléctrico a una vivienda para poder incluso alimentar a esa vivienda durante la noche en el caso de que falle la conexión con la red o que simplemente no queramos utilizar la red eléctrica. Y esto de las Smart Grids pues tiene mucho que ver con promover las energías renovables y el vehículo eléctrico, porque también comienzan a surgir los movimientos alrededor de las cuestiones climáticas, comienzan a surgir los movimientos donde se habla que el siglo XX se acabó, hay que comenzar un siglo nuevo, el siglo XXI, se empieza a hablar de transición energética y, digamos, de manera muy genérica empieza a decirse, el siglo XX era el siglo en el cual obteníamos la energía de combustibles
digamos, de recursos de la naturaleza que se pueden agotar, que se irán agotando poco a poco, y tenemos que pasar a un concepto, y bueno, se van agotando poco a poco, y además el concepto era: vamos a producir toda la energía que podamos, utilizamos la que necesitemos y el resto lo tiramos, con una mentalidad de recursos inagotables, vamos a decirlo así, y pasamos al siglo XXI, donde es todo lo contrario. Aquí comenzamos a hablar de que los recursos se pueden agotar, de que podemos tener problemas, empezamos a hablar de energía renovable, empezamos a hablar de economía circular, empezamos a hablar de todos estos nuevos conceptos. Y se habla genéricamente de la transición energética en ese terreno. La transición energética, que durante los primeros 20 años de este siglo hemos estado diciendo, mucha gente ha estado diciendo que la transición energética era cuestión de 10, 15, 20 años. Ya os adelanto, y luego si queréis debatimos más sobre ello, que yo soy de los que piensan que la transición energética llevará por lo menos todo este siglo XXI. No es una cuestión sencilla. Hablábamos antes con Chus, ¿verdad? El tema de la fusión también, de la fusión nuclear. O sea, se habla del hidrógeno, se habla de muchas cosas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista del almacenamiento de energía hoy en día, pero se están lanzando conceptos que en algún momento alguien tendrá que ir vinculando, y desde luego pues políticamente se están tomando decisiones no siempre de la manera más adecuada y de manera muy diferente en diferentes partes del mundo, lo que también lleva a crear un cierto caos en todo esto, ¿no? Bueno, en todo este movimiento, y hablando más de las baterías, que es de lo que me toca a mí, Barack Obama en el año 2009 reúne a un grupo de expertos, unas 90 personas, 90 científicos y tecnólogos norteamericanos, y les hace reunirse durante 9 meses en diferentes puntos del país con un objetivo muy concreto. Obama lo que les dice es: quiero que Estados Unidos sea el líder mundial en el desarrollo y fabricación de baterías, y quiero que vosotros me digáis qué hace falta que hagamos para que eso sea una realidad. En ese momento, y de este grupo de expertos que, como os digo, sacó sus conclusiones en el 2010, bueno, pues sacaron unas conclusiones muy, muy sencillas y muy claras. La primera fue que la humanidad no tenía ni idea, ni tenía los medios necesarios para desarrollar baterías nuevas capaces de cumplir con los retos del futuro relacionados con las smart grids, que las baterías que teníamos en la actualidad no eran las más adecuadas para esos retos por diferentes razones, y que para que Estados Unidos fuera el líder mundial en baterías tenía que hacer una inversión tan brutal en universidades, en centros de investigación, en materiales, en minería, en fábricas, que era totalmente inviable, no se podía hacer. De aquellas conclusiones surgió un proyecto un plan de estímulo que se llamaba ya en Estados Unidos, donde el gobierno aportó $6.000 millones para convencer a grandes fabricantes de baterías de otros lugares del planeta para que se fueran a Estados Unidos a poner allí fábricas. Se concedieron 6 grandes proyectos, de los cuales solamente uno vio la luz, que es precisamente en el que estaba yo, el de Saft, que era la empresa donde trabajaba antes, y otro que llegó a más o menos a medio ponerse en marcha, que fue uno de Johnson Controls relacionado con el tema de baterías para vehículos eléctricos. El resto de los proyectos no llegaron nunca a realizarse por diferentes razones, y pensad que además estábamos en plena crisis económica, estamos hablando del año 2010, 2011, aquí se generan los primeros movimientos, sobre todo desde California, desde los lugares, digamos, de universidades californianas, el Silicon Valley y demás, se generan los primeros movimientos y se empieza a hablar de la era post-litio. Y bueno, empresas como Microsoft o Apple se ponen a invertir en pequeñas spin-off de las universidades de Stanford, de Berkeley, hablando de nuevas baterías con nuevos elementos. Se empieza a hablar de sostenibilidad, se empieza a hablar de otros conceptos totalmente diferentes en el mundo de la batería, se empieza a hablar de coste de almacenamiento. Y bueno, todo este movimiento que se genera en ese momento va paralelo además con la irrupción de China en el control de la fabricación de
las baterías de litio-ion, que están llamadas a ser la batería del futuro. Al mismo tiempo que en Norteamérica, en California, se estaba diciendo que la batería de litio-ion no era la adecuada para los retos del futuro. En el año 2010 había 2 fabricantes de litio-ion en Europa, que en el 2012 desaparecen porque con la competencia china era imposible luchar. China, como gobierno, favoreció las exportaciones del producto fabricado en China con un 25% del coste, con lo cual el producto que llegaba a Europa llegaba con un precio como mínimo del 30 o 40% por debajo de lo que se podía conseguir aquí. Como os digo, estos 2 fabricantes que estaban comenzando en ese momento en Europa cerraron, y a partir de ahí, pues toda la fabricación de baterías de litio se ha ido desplazando hacia Asia, y entre Japón, China y Corea, pues actualmente tienen alrededor del 85% de toda la producción. A eso le añadimos el hecho de que China se ha encargado durante estos últimos 12 años de llevar el control o de conseguir el control de las principales vetas o las principales minas de litio. Y tiene el control, pues, de los 4 principales países con minas de litio basadas en salinas de carbonato de litio. Porque esto también es algo que luego podemos comentar si queréis. Litio hay en todo el mundo. No es una cuestión de escasez, es una cuestión de que el litio está en muchas formas minerales en el planeta, y el tema es que la forma más barata de extraer el litio es de las salinas, estas famosas que salen siempre de las de Bolivia, pero que también hay muchas en Argentina, en Chile y en Australia. Aquí en España tenemos unas en Cáceres, por cierto, que también son las segundas más grandes de Europa. Pero bueno, también recuerdo una vez en Brasil que un catedrático de geología brasileño salió en una conferencia diciendo que Brasil era el país que más litio tenía de todo el mundo. Y no le faltaba razón, lo que pasa es que lo tiene en una forma mineral que es carísimo de extraer. Bien, que me estoy dispersando un poco. Como os digo, se concentra toda la fabricación en Asia, China, Corea del Sur y Japón. Actualmente, las minas de Sudamérica no están funcionando prácticamente. Todo el litio que ahora mismo se está consumiendo proviene de Australia, o sea, lo compran los chinos directamente desde Australia. Y esto es porque el mercado en sí, el mercado que está empezando a crecer de manera importante, todavía no es capaz de cubrir toda la capacidad de fabricación, ni siquiera el 20% de la capacidad de fabricación total que hay en China. Estamos en una situación en la que se ha invertido mucho en capacidad de fabricación, pero no se ha desarrollado el mercado lo suficiente como para cubrir esa capacidad. Además, a lo largo de estos últimos 12 años, nos hemos enfrentado a los, vamos a decir, a los inconvenientes causados por la falta de seguridad de la propia tecnología de litio-ion. Cuando hablo de falta de seguridad, hablo de la posibilidad de que provoque incendios o incluso explosiones, lo que ha generado un aumento de los costes logísticos de todo el movimiento de baterías de litio-ion. Estos costes logísticos lo que hace es equilibrar los costes de producción de este producto entre China y otras partes del mundo. Toda la ventaja que podía tener China por sus bajos costes de fabricación se ha ido, digamos, ha desaparecido simplemente porque el coste de mover baterías de litio-ion desde China hasta otra parte del mundo es tan elevado que compensa cualquier otra, vamos a decir, cualquier otra comparativa de costes. En este punto, en Europa, bueno, yo abandono mis labores directivas en una gran multinacional y creo la empresa Albufera Energy Storage para desarrollar baterías de aluminio en el año 2013. En ese momento en Europa éramos los únicos que estábamos proponiendo una tecnología diferente y bueno, la gente pues nos miraba un poco así de soslayo, que se dice, ¿no? Y porque no fue hasta el año 2015 aproximadamente cuando en Europa se empezó a hablar de que a lo mejor había que hacer algo buscando alternativas al litio-ion. En ese momento se pensaba más en el tema de que no teníamos ninguna fábrica de litio-ion y que había que empezar a fabricar algo. Pero realmente se empieza a analizar todo esto, se empieza a hablar en Europa de la era post-litio también, empieza a haber universidades y centros de investigación que empiezan a hablar de hacer baterías con el sodio, el calcio, siempre buscando elementos muy abundantes en la naturaleza y de muy bajo coste. Pues se empieza a hablar de todo esto. La Comisión Europea y concretamente un vicepresidente llamado Maroš Šefčovič
se encarga de estudiar durante el año 2016 y 2017 la situación europea y se llega a la conclusión de que Europa debe fabricar baterías. Debe fabricar baterías por una razón muy sencilla, porque se contempla que el mundo de la automoción se va a mover de vehículo de combustión a vehículo eléctrico. Se hacen unos cálculos en Europa de lo que supondría esa transformación. Concretamente, hablamos de 10 millones de puestos de trabajo directos y 50 millones de puestos de trabajo indirectos. Pero no solamente eso. Todas las inversiones en tecnología de vehículo conectado, inteligencia artificial para los vehículos, vehículo autónomo, todas estas tecnologías, digamos, de digitalización de la automoción, están directamente vinculadas a que la industria europea de automoción siga siendo potente y siga siendo líder como lo hemos sido siempre. Claro, si de repente nos encontramos que con los coches eléctricos nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con los ordenadores portátiles o con los teléfonos móviles, que ahora todo viene de Asia, porque ya no tenemos fabricación en Europa, pues, lógicamente Europa perdería toda esta riqueza y, bueno, pues no sé en qué terminaríamos, ¿no? Pero bueno, digamos que se huele el miedo y fue en octubre del 2017 cuando la Comisión Europea dice aquí hay que hacer algo y hay que empezar a fabricar baterías. De ahí surge, octubre de 2017, la Alianza Europea por las Baterías, que trata el tema desde un punto de vista exclusivamente industrial, es decir, vamos a fabricar baterías ya, se empiezan a organizar reuniones durante todo el año 2018. Yo fui el único español que participó en estas reuniones durante ese año y de lo que se trataba es de hacer cadenas de valor desde las minas, desde las empresas mineras hasta los usuarios de baterías, fabricantes de vehículos eléctricos o incluso flotas, toda la cadena de valor, como os digo, ponernos todos de acuerdo para ver cómo encajar rápidamente la fabricación de cada una de las componentes e ir integrando de uno en otro de una forma rápida y organizada a nivel europeo continental y para poder tener cuanto antes producción propia. Además, la Comisión Europea se compromete de otras dos maneras. Una es legislativa y normativa. Vamos a sacar una directiva de ecobaterías, una nueva directiva de pilas y baterías para ayudar a la industria europea. Y la segunda manera es, le lanza un mandato al Banco Europeo de Inversiones para que apoye con préstamos en condiciones muy favorables a cualquier proyecto de construcción de una fábrica de baterías en Europa. Todo esto además se une a que 7 países se ponen de acuerdo para inyectar 7.200 millones de euros en esta carrera por construir fábricas de baterías y esos proyectos pues están viendo la luz a finales de este año, principios del que viene. Las primeras, digamos, unidades. En paralelo, además, Europa somos conscientes de que el litio-ion va a ser muy difícil que superemos a los chinos y a los coreanos porque nos llevan años de ventaja. Además, tienen el control de la materia prima en muchos casos y, por lo tanto, sabemos que tenemos la necesidad de fabricar litio-ion para ayudar a nuestra industria de automoción, pero también sabemos que queremos seguir siendo líderes en batería. Y en paralelo se pone en marcha una iniciativa que se llama Battery 2030, que trata de definir y desarrollar las baterías del futuro. Ahí es donde estoy yo ahora mismo con mi empresa, con Albufera Energy Storage, trabajando en las nuevas tecnologías de baterías emergentes. Todo este movimiento, además, la Comisión Europea dice quiero estar muy organizado a nivel europeo y crea en 2019 la iniciativa Batteries Europe, que básicamente es una plataforma tecnológica, pero lo que viene a decir la Comisión Europea es yo quiero que en cada país europeo haya una plataforma tecnológica de baterías y haya una asociación empresarial de baterías. En España en 2019 no había nada de eso, la constituimos entre unos cuantos, pero en cada país hubo que hacer lo mismo, porque ahora mismo toda la relación y toda la coordinación se hace a través de esos dos tipos de entidades. Y ahí estamos en una carrera ahora mismo por empezar a montar fábricas de baterías en Europa, de litio-ion, pero también iremos empezando a ver fábricas con otro tipo de tecnologías. Y digamos que hemos empezado tarde, pero yo creo que por una vez sí que sirva de precedente, se han hecho las cosas bien. Y
y bueno, pues el movimiento a nivel europeo de coordinación en el desarrollo de todas estas cosas pues es importante. Y al final buscamos 3 cosas muy sencillas en una batería. Ya no buscamos que los iones que se mueven de cátodo a ánodo sean los más bonitos del mundo. Buscamos 3 cosas muy sencillas, que son prestaciones, sostenibilidad y coste. En cuanto a sostenibilidad, simplemente decir que para que Europa compita a nivel internacional, el sello sostenibilidad debe estar en nuestro ADN, con lo cual ahí ya no cabe el recurso de vamos a utilizar una materia prima que no sea accesible o que sea problemático su acopio o que sea tóxica o que... No, vamos a cumplir con lo que realmente tenemos que cumplir, eso está clarísimo. Además, aquí entra todo el juego de economía circular, segunda vida de baterías, si habéis oído alguno de vosotros, el tema del reciclaje, todas estas cosas, ¿no? Esa está clara. En cuanto a prestaciones, ¿qué buscamos? Pues hombre, pues baterías que duren lo máximo posible. Estamos en lo mismo, cuanto más dure la batería, pues menos consumo de materias vamos a tener y además, pues, aunque la batería, vamos a decirlo así, no sea la más bonita o la más eficiente del mundo, pero que haga su función, que nos dé la energía y la potencia necesarias para cumplir a lo largo de una serie de años la función que tiene que cumplir. Y por último, el coste. Yo recuerdo y siempre cuento que creo que fue el año 2007, creo que fue el año 2007, no recuerdo bien, era el 25 aniversario de Red Eléctrica. Yo siempre había tenido la ilusión de hacer un curso en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, y nunca lo había hecho. Y justo ese verano, Red Eléctrica organizó un pequeño seminario para celebrar sus 25 primeros años de vida. Por aquel seminario pasaron todas las eléctricas y todas dijeron, el gran problema de la electricidad es que no se puede almacenar. Claro, yo estaba allí y decía, pero si yo llevo almacenando electricidad en baterías desde hace 25 años casi, digo, no puede ser, digo, aquí hay algo que no estoy entendiendo. Y el problema era ese, el que os decía, era que no es un problema técnico ni tecnológico, es un problema de precio, de coste. Mientras el coste de almacenamiento sea alto, va a ser muy difícil, a no ser que sea con legislación pura y dura, y eso nunca funciona, ya lo sabemos, va a ser muy difícil que esto realmente empiece a funcionar y veamos un despliegue significativo de baterías. ¿Cuál es el objetivo? Y esto está muy claro en Europa, que el coste de almacenar cada kilovatio hora a lo largo de la vida de una batería esté por debajo de los 5 céntimos de euro. Si conseguimos ese coste, y ahora mismo el litio-ion, por tener una referencia, está en torno a los 25 céntimos, es decir, está 5 veces más caro de lo que debería ser, y no hay ninguna tecnología de baterías que esté por debajo de los 20 céntimos en la actualidad. El día que tengamos esos 5 céntimos de euro de almacenamiento, de coste de almacenamiento, la combinación de eso con, por ejemplo, la generación fotovoltaica va a estar siempre por debajo en coste del generar electricidad quemando petróleo o gas. Con lo cual, ya no será una cuestión, dejadme ser bruto, no será una cuestión ecológica, será una cuestión económica, que es lo que el ser humano tiene que buscar, ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ecología y economía, que, bueno, pues que es la combinación perfecta para que las cosas funcionen. Y bueno, pues ya os decía que no me quería enrollar mucho más, pero yo creo que os he contado las cosas más relevantes, como si queréis también como un poco como introducción de todo esto. El año 2030 es un año mágico para todo esto, incluso en el año 2010 en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, ya se hablaba de la burbuja de la industria de la batería, al igual que ocurrió con la burbuja de las .com en su época. Se hablaba de la burbuja en Harvard, de la burbuja de la industria, del mercado de las baterías hacia el año 2030. Todos los planes europeos están muy orientados a que en el año 2030 comencemos a ver las nuevas baterías del futuro. Y bueno, pues tenemos por delante prácticamente 8 años fantásticos para disfrutar todo esto. Así es que espero que esto que os he contado, pues eso, os anime a seguir este proceso, que no es baladí tampoco, porque también debo deciros que en los últimos congresos de grandes fondos de inversión que se celebran en Londres, las baterías siempre han estado en el top 5 de sectores más interesantes para invertir en los próximos 10 años. Entonces, bueno, pues nada más, a vuestra disposición. Espero que os haya entretenido por lo menos el asunto y
y a vuestra disposición para contestar y para comentar lo que queráis. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Esto es el aperitivo. O sea que ahora con las preguntas vamos a entrar en el primer plato, el segundo plato. Yo antes de pedir si alguien ya tiene alguna intervención, te quería hacer una pregunta, ¿no? Tú has comentado que en litio hay muchísimo en todas partes, ¿no? Y que la diferencia es la accesibilidad y, por lo tanto, el coste de obtenerlo, digamos, ¿no? Pero que es muy abundante, ¿no? A pesar de que la referencia a coste pues ya inquieta un poco, ¿no? Porque entonces quizá no es tan abundante como desearíamos, ¿no? Claro. Hay una persona que es muy conocida y que ha intervenido en muchos foros, que es Antonio Turiel, ¿no? Que seguro que lo conoces o tienes referencias de él, que siempre dice que no, que precisamente la cantidad de litio que existe en la Tierra da para un porcentaje muy pequeño de electrificación del parque de vehículos, ¿no? Y que por lo tanto ahí hay un problema importante, ¿no? No sé si tú conoces sus argumentos o no, pero a mí me gustaría, si los conoces, que lo comentes. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta y sin más. Yo no soy un experto en minería, por supuesto, ni en geología, pero sé lo que escucho en los diferentes foros en los que me muevo. Sé, por ejemplo, lo que os he comentado antes, que en la actualidad solamente se está extrayendo litio en Australia y no en todas las minas disponibles, solo en algunas. Todas las minas que tenemos de las salinas que tenemos en Bolivia, Argentina y Chile están todavía por explotar, no hay nada hecho. También os puedo decir que el tema de... hay un tema importante y es que los materiales que utilizamos para baterías, por esta magia de la cinética y la termodinámica, deben ser materiales de muy alta pureza. No podemos trabajar con materiales que contengan, digamos, trazas de hierro, silicio o elementos que son muy comunes en la naturaleza. Entonces, cuando extraemos esos materiales, hay unos procesos de purificación que son muy importantes, y no solamente porque la batería tenga más o mejor o peor funcionamiento, sino porque influyen también en la seguridad de las baterías. Hay un caso muy significativo en el litio-ion, cuando se empezó a suministrar los primeros ordenadores portátiles, fue Sanyo, creo, el que le empezaban a explotar los ordenadores portátiles. Y tuvo que hacer una recolección de 2 millones de ordenadores portátiles en todo el mundo para volverlos a suministrar. Después de muchos análisis del problema que tenían estos ordenadores portátiles, lo que se descubrió es que las materias primas que se utilizaron para hacer esas pilas no tenían la suficiente pureza y provocaban ese tipo de reacciones parásitas que llamamos nosotros dentro de las pilas, que provocan estas explosiones. Entonces, yo lo único que os puedo decir es eso, que mis referencias son, hay litio abundante, esto a nivel europeo, también en la Alianza Europea de Baterías se ha dicho, hay 2 minas en Europa básicamente, la de toda la beta que hay en la frontera de España con Portugal, y otra mina que es la más grande, que está en la zona de la República Checa, Eslovaquia, por allí. Y simplemente con esas 2 minas tenemos litio suficiente para todo lo que se puede fabricar en Europa. El resto lo podemos dejar para los asiáticos perfectamente. Muy bien, gracias. Pep Sagas tiene una pregunta. Pep, adelante. A ver si tiene el micrófono. Sí, Pep, estás muteado, ¿eh? Hola, que habíamos perdido conexión. Buenas noches, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta referente al dato de los 5 céntimos kilovatio hora que has comentado. Entiendo que este umbral de precio es cuando pensamos que las baterías participan de arbitraje en el sistema eléctrico. Pero en un escenario donde se abriesen mercados de balance e incluso mercados de capacidad, etcétera, etcétera, que pudiesen sacar más rendimiento técnico y, por tanto, aportar más servicios, este umbral subiría, ¿no? Y que, por tanto, no tendríamos de esperar a reducir un factor 5 el precio actual, sino que quizás se acercaría.
La pregunta justamente es si esto lo tenéis contemplado, calculado, si conocéis alguna experiencia que pueda aportar un poco de datos sobre esta hipótesis. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, porque es muy interesante. O sea, no tengo datos yo y creo que no los tiene nadie. Porque lo que está ocurriendo efectivamente es que todo este mercado de servicios a la red y a bueno, todo lo relacionado con la red eléctrica se está comenzando a desarrollar ahora. Supongo que conocéis más o menos el contenido de las directivas europeas que aprobaron en 2019, el famoso paquete de invierno que se llamaba, y todo lo relacionado con aquello, donde el almacenamiento de energía, el almacenamiento de electricidad, obtuvo, digamos, aparece por primera vez como sujeto pasivo al mismo nivel que la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de electricidad. Es decir, pueden empezar a haber operadores de almacenamiento. Todo esto, con la pandemia y con todo lo que ha ocurrido, y bueno, el sector eléctrico en general siempre es más cauteloso a la hora de transponer directivas europeas, pues digamos todavía no ha pasado a la legislación nacional. Pero sí que, como entiendo que conoces, el Red Eléctrica está trabajando en definir cómo va a funcionar todo esto del tema del almacenamiento de energía. No lo sé yo, y tampoco en los foros europeos se habla de diferentes aproximaciones en diferentes países, porque el mix energético también es muy diferente según el país. No hay situaciones ni condiciones claras de cómo va a ocurrir. Y el caso español, que es un poco el que más puedo conocer yo, pues sí que apuesta claramente por la integración de renovables y todo lo que conlleva pues las perturbaciones que eso puede provocar a nivel de mercado y a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura, digamos, pues se trata de solucionar con estas nuevas propuestas de servicio de las baterías. Entonces, resumiendo mucho, totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de los que piensan de que no va a haber una única tecnología de baterías en el futuro. Va a haber diferentes tecnologías de baterías que convivan para diferentes tipos de servicios y de aplicaciones. Va a haber diferentes características de las baterías que utilicemos. Piensa también que el tema de la potencia de la batería y la cantidad de energía que podemos almacenar son dos conceptos que son opuestos en cuanto diseñamos una batería. Es decir, si diseñamos una batería de muy alta potencia, lo que hacemos es disminuir la cantidad de energía que podemos almacenar en esa batería. Entonces, todas estas cosas tenemos que jugar con ellas para tener la mejor alternativa de almacenamiento en cada aplicación. Pero al final, como me decía un cliente de una distribuidora de las, vamos a decir, de las grandes, de las pequeñas, dentro del grupo de las pequeñas, de una de las más grandes, me decía y dice, Joaquín, al final a mí me da igual la química que me pongas ahí dentro. Dice, yo lo que quiero es guardar kilovatios hora y sacarlos cuando me hace falta y de la manera que yo quiera, con más potencia, menos potencia y que además eso tenga el coste más bajo posible. Eso es un poco lo que tenemos que ir buscando. No sé si he contestado, pero todavía falta por desarrollarse. Otro dato que se me ha olvidado decirte, desde el año 2020 se habla de que esto se va, claro, no había pasado lo de la guerra de Rusia y Ucrania, no sé esto cómo va a afectar, pero siempre se hablaba de que el año que viene, el año 2023, iba a ser el año en el que se definiera definitivamente el tema del almacenamiento de energía. Se iba a ver claramente las utilidades que iba a tener este almacenamiento de energía, iba a ser el despegue del mercado de las baterías y del almacenamiento de energía. Otra cosa que ha ocurrido, que también ha modificado los parámetros que teníamos de mercado, es que en noviembre pasado, desde noviembre pasado, el precio del litio-ion ha comenzado a subir y ha subido en torno a un 20-25% desde entonces, cosa que no estaba prevista, porque todas las previsiones era que la batería de litio-ion fuera bajando en precio hasta el año 2030. Jesús Izquierdo. Sí, mi pregunta o comentario iba por otro lado. Te has referido a los smart grids. Las smart grids, donde uno de los elementos es la generación distribuida, pero creo que no es uno de los elementos el almacenaje distribuido. ¿Hasta qué punto es smart realmente que todos y cada uno de los consumidores o productores de los que sí creen en la generación distribuida con unas placas fotovoltaicas tengan que instalar una infraestructura de almacenaje también, ¿no? ¿No sería más smart precisamente que el almacenaje fuera centralizado
no hace falta que sea un gran almacenaje, ¿no? Y de hecho ya lo tenemos en forma de centrales reversibles o en el futuro tal vez con producción de hidrógeno. En movilidad, innegable, pero realmente para doméstico, baterías en cada casa, ¿no valdría la pena invertir más en mejorar las eficiencias de la distribución, ya sea imperfecciones en el precio, ya sea imperfecciones en el suministro? Sí, pues totalmente de acuerdo. Aquí solamente hay una cosa que comentar. Tienes toda la razón si hablamos del mundo avanzado, si hablamos de Europa, Estados Unidos, o sea, las zonas del mundo donde tenemos una red eléctrica fuerte y donde podemos jugar con crear grandes centrales de almacenamiento que sirvan para regular todas estas cosas. Si nos vamos a zonas del mundo tipo Latinoamérica, muchas zonas de Asia o incluso África, ya no se concibe el hecho de montar grandes infraestructuras de redes, sino de jugar con el hecho de la generación distribuida, uniendo el almacenamiento a cada punto de generación. Y que sea el almacenamiento el responsable del enviar o recibir cantidades de energía en función de las necesidades entre unos puntos y otros. Ahí cambia un poco en función de los recursos de red que tienes, ¿sabes? Sí, pero entonces apostamos por eso antes de por un buen recurso de red. Apostamos por el almacenaje distribuido antes de una red flexible, Mira, sin este almacenamiento distribuido, con baterías. Hablo siempre de baterías, porque aquí ese pequeño almacenamiento, muy pequeño, por cierto, en la mayoría de los casos. Sí. Hay muchas cosas por desarrollar y por descubrir. Recordad que estamos hablando de que el mercado, y todo el mundo dice que el mercado ya vamos a empezar a entender todo esto hacia el año 2030. O sea, nos quedan unos años todavía por pensar y hacer. Red Eléctrica tenía un proyecto llamado Almacena en el año 2006, donde se planteaba colocar 16 grandes centrales de almacenamiento a nivel nacional conectadas a la red de transporte para hacer la función esta de, vamos a decir, de buffer entre la generación renovable y lo que era el uso, la demanda, ¿no? Este proyecto se paró por el tema de la crisis económica que tuvimos en ese momento y no se ha vuelto a retomar. Pero estaba en la cabeza de mucha gente, y de hecho en Alemania hay una experiencia, el utilizar las centrales de carbón que se fueran cerrando en reconvertirlas como grandes centrales de almacenamiento. De almacenamiento electroquímico, de baterías. Baterías, sí. En Alemania se ha llegado a hacer una central de carbón, se ha reconvertido en una gran central de almacenamiento con baterías. La razón era muy simple, no era porque la tecnología fuera similar y pudiéramos aprovechar mucho, pero sí que estaban todas las, digamos, estaba la infraestructura de red para entrar, para meter y sacar grandes cantidades de energía y de potencia en muy poco tiempo, con lo cual te ahorrabas, digamos, toda la inversión que tendrías que hacer en ese tipo de redes para conectar con la red de transporte general. Esto está parado, no está solucionado. Yo con Red Eléctrica me reúno de manera más o menos habitual. En las últimas reuniones que hemos tenido, esto sigue siendo un punto abierto. O sea, se habla de que con baterías podemos vislumbrar centrales de almacenamiento de hasta 50, 60, 70 megavatios hora. Pero cuando ya te vas a centrales, a capacidades o necesidades de almacenamiento de varios cientos de megavatios hora, el tema baterías empieza a chirriar un poco, porque claro, al final es poner contenedores en el campo y no puedes llenar todo el campo de contenedores de baterías, ¿no? Entonces, quedan cosas por desarrollar, quedan cosas por hacer y esto no está solucionado. Aquí es donde surge el tema del hidrógeno. Entonces, el tema del hidrógeno se dice, bueno, es que ya no va a hacer falta para según qué cantidad de almacenamiento. Aquí ya podemos jugar con otros tipos de tecnologías. Hoy en día se habla de baterías porque a fecha de hoy es la tecnología más eficiente y más barata para almacenar energía, pero no tiene por qué ser la definitiva si hablamos de aquí a 50 años. Entonces, el hidrógeno, que ahora se habla mucho de él, mi opinión personal y la de muchas personas que estamos en los foros estos europeos, es que el hidrógeno lo empezaremos a ver de una manera más real, comercial, digamos, a partir del año 2040, no antes. Pero sí que puede ser un factor y un vector que veamos en el futuro. Hoy en día también se habla del amonio, el amoníaco y de moléculas o de formas de almacenar energía. Hay muchas cosas todavía por desarrollar.
Y como os decía, esto de la transición energética nos va a llevar más tiempo del que algún optimista pensaba hace no mucho. Vale. Hay una pregunta de Pep Centelles que pregunta cuántos ciclos aguantan con buen comportamiento las baterías actuales para el coche eléctrico, digamos, ¿no? ¿Y a cuánto se puede llegar? ¿Qué responderías a eso? Okay. Mirad, los ciclos de vida de una batería dependen logarítmicamente de la profundidad de descarga de la batería. Es decir, en el caso del litio-ion, hay dos grandes familias de litio-ion que se utilizan actualmente para los vehículos eléctricos. Hay una que se llama, depende del electrodo positivo que tengamos. Hay una que se llama hierro fosfato y hay otra que se llama, es la familia del cobalto, que es ahora mismo lo más moderno es NMC, que es una combinación de un óxido de níquel, manganeso y cobalto. La NMC, según los últimos ensayos hechos en Alemania recientemente, cuando la descargamos y cargamos un 80%, nos viene a dar en torno a 800 ciclos de carga-descarga. ¿Vale? Estaríamos hablando a nivel de años, un par de años nos duraría la batería. Si hiciéramos todos los días una descarga del 80% y la cargáramos un 80%. En el caso de la de hierro fosfato, estos 800 se convierten en algo más, se convierten en 1400, 1500 ciclos de carga-descarga del 80%. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente un coche eléctrico no tiene ese funcionamiento. Un coche eléctrico de un particular nunca lo descargamos del todo. Siempre, bueno, pues lo ponemos a cargar cuando está al 40, al 50%. Aquí quiero contaros una anécdota que puede ser graciosa, pero que a mucha gente confunde. Y es que esta relación logarítmica entre la profundidad de descarga y la vida de la batería se aplica a todas las químicas de batería excepto el níquel-cadmio. El níquel-cadmio es la única química de baterías que le va a la marcha, como se suele decir, que le gusta que le descarguen y le carguen el 100% y es como más dura. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Por qué mucha gente piensa que hay que descargar la batería del todo y volverla a cargar? Que es lo mejor. Porque, y aquí viene la anécdota graciosa, porque los primeros teléfonos móviles que se hicieron con pilas de níquel-cadmio. Y cuando los chinos hicieron las instrucciones de la batería, se decía que se descargara el teléfono del todo y se volviera a cargar. Cuando se cambió de níquel-cadmio a níquel-hidruros y luego a litio-ion, nadie se encargó de cambiar la famosa frase de descarga la batería del todo y vuélvela a cargar. Entonces, lo que estamos haciendo cuando descargamos del todo y volvemos a cargar es precisamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Y mucha gente pues deja que el teléfono móvil se descargue hasta el 10% para ponerlo a cargar, cuando lo ideal sería ponerlo a cargar cuando está al 60, al 70. Porque, como os digo, la relación es logarítmica. Es decir, si tú descargas el teléfono móvil un 50% y lo vuelves a cargar, en lugar de los 4 o 5 años que te viene a durar una batería, pues te duraría 15 o 20 años la batería. Y entonces, en el coche eléctrico, pues lo mismo. Es como el teléfono móvil. Si tú lo utilizas el coche todos los días y lo descargas del todo, pues la batería te va a durar en torno a los 3 años, vamos a decir, 3, 4 años. Si tú haces un funcionamiento normal y lo normal es que al 60-70% lo pongas a cargar, pues una batería de esas características te puede durar 6.000, 7.000 ciclos. Entonces que ya te vas a periodos más relacionados como, pues eso, con 8, 9, 10 años. Pues para vuestra información, en un patinete de estos que ahí vemos por ahora por las ciudades, las baterías se cambian prácticamente cada 6 o 7 meses. No aguantan más. También decimos que cuando la batería ha llegado al final de su vida en un vehículo eléctrico, no significa que esté a cero. Significa que tiene un 70% de las prestaciones iniciales. Entonces, un coche eléctrico que comienza con 100 kilómetros de autonomía, por decir algo sencillo, pues a los 8 años tendrá 70 kilómetros de autonomía, pero seguirá funcionando. La caída de capacidad a lo largo de la vida de la batería es lineal, es así, es lineal y va bajando poco a poco. Perfecto, gracias por la magnífica explicación. Xavier Sabaté pregunta, dice, ¿qué piensas de la obligación de los nuevos parques eólicos de contar con un tanto por ciento de almacenamiento? ¿Hasta qué punto esto puede significar un despegue del mismo o, lo que decías tú, que la legislación pura y dura pues tampoco lleva a muchos sitios? Pues mira, en general
para que las energías renovables cojan un porcentaje alto en el mix energético de cualquier región o cualquier país, los mexicanos utilizan dos palabras que a mí me gustan mucho. Necesitan control y flexibilidad. La forma de dar control y flexibilidad a la generación renovable, que por su naturaleza es intermitente, es colocando una batería, colocando un sistema de almacenamiento. Al final, el sistema de almacenamiento, vamos a pensarlo como Internet. Un sistema de almacenamiento es un almacenamiento de datos. En Internet almacenamos datos en un sitio. Los generamos en muchos sitios, los llevamos a un almacén y los sacamos y los utilizamos cuando lo queremos y cuando nos hace falta. En el caso de la electricidad viene a ser la comparación un poco similar. Nosotros generamos cuando podemos, cuando tenemos viento, cuando tenemos sol, y los guardamos en un sitio para que la demanda, el cliente, el que va a usar la electricidad, pues tire de ello cuando quiera, no cuando hay generación, ¿no? Entonces, ese concepto tiene muchos matices dependiendo de dónde estemos y cómo estemos haciendo las cosas. Pero en general se aplica en todos lados. Recuerdo una vez que organicé aquí en Madrid una charla estaba el consejero de Industria de la Comunidad de Madrid, estaba el director general de una asociación fotovoltaica muy famosa y estaba el director general de una asociación eólica muy famosa. Y estábamos los cuatro en la mesa de conferenciantes, ellos hablaron primero y yo al final, y esto fue hace 5 años, no más, y yo al final expliqué lo que era el almacenamiento de energía. Ambos en sus charlas intentaron convencer por todos los medios a la audiencia de que podían ser gestionables. Tanto la energía eólica como la solar podía ser gestionable dentro del funcionamiento normal de la red en España. Después de que yo explicara lo que era el almacenamiento y qué consistía, ambos de manera individual y separada se acercaron a mí en el vinito de después para darme las gracias porque por fin habían entendido lo que era el almacenamiento de energía. Hasta ese momento no lo sabían y no entendían por qué el almacenamiento era necesario para combinarlo con renovables y que pudiera dar todos los servicios y atender todas las necesidades de la red. Es así, en esa época, si alguno trabajáis en ese sector, en esa época se hablaba mucho de la digitalización de las energías renovables, porque se pensaba que digitalizando las energías renovables era suficiente para hacerlas gestionables. Esto hace 2 o 3 años ya se vio que no, que hacían falta, aparte de digitalización, hacían falta baterías o algún otro sistema físico de almacenar electricidad. Si no, no era posible esa gestión. Y por muchas razones, y un poco lo que le decía Chus también en nuestra conversación anterior, también depende mucho de la parte del mundo en la que estemos. Os digo, hay matices en función de dónde estemos. Si estamos en una parte del mundo donde tenemos una red muy fuerte, que esté muy bien controlada, que tengamos diferentes salidas, entradas, pues a lo mejor se puede ver de otra manera. Pero en la mayor parte de los casos tenemos que gestionar. Insisto, como dicen los mexicanos, que me gusta, flexibilidad y control. Necesitamos controlar cuándo generamos y cómo consumimos, y necesitamos que además todo eso tenga una flexibilidad por los cambios y lo que pueda ir ocurriendo. Montserrat Mata. Parlo o he escrit aquí, Ho he escrit, però bueno, ho pregunto. La pregunta és, tu consideres 5 cèntims d'euro per quilowatt hora com a preu perquè sigui viable? Quina hipòtesi fas? Perquè ara en distribució ja és viable. Vull dir, clar, en els preus de l'energia actuals i tenir en compte la vida possible de la bateria, ens surten que, a més, si això afegim tot el tema de sobirania energètica, etc., ja surt a compte. Com comptes aquests 5? M'has entès? Sí? Sí. Montserrat, ¿no? ¿Te llama? Sí. Jo em sembla que vam coincidir. Es que te has metido en el peor de los charcos. Vale, no, ya está bien, ya me agrada eso. A ver, lo de los 5 céntimos de euro es un análisis hecho por grandes especialistas europeos de los mercados eléctricos en los diferentes países. Y un poco lo que decía, no recuerdo el nombre de quién, no sé si era Gorka, de Sonnen, ¿no? Bueno, no, que hablaba de, bueno, si damos otros servicios, a lo mejor ese coste puede ser más alto, efectivamente, puede ser más alto. O sea, lo de los 5 céntimos, tomáoslo como
como algo general, ¿no? que tenemos que bajar el precio de las baterías, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, y que ese precio debe dividirse por lo menos por 3 o 4, también todo el mundo lo tiene claro. Cuando hablo de precio no hablo del precio de adquisición, hablo del coste de almacenar cada kilovatio hora en la batería. Es decir, hay que tener en cuenta dos cosas, el CAPEX, o sea, la inversión inicial que haces en la batería, y luego el número de ciclos que haces con la batería. Si tú tienes una batería, como os decía antes, el litio-ion, fosfato de hierro, que hace 1500 ciclos, y coloco al lado una batería de aluminio-ion, que son las que estamos haciendo nosotros, que hace 8000 ciclos, pues ya aunque tengan el mismo precio, ya estoy dividiendo por 4, por lo menos, ese coste de almacenamiento, porque utilizo la batería 4 veces más. Esto es un poco así. Luego, es cierto que al final la generación fotovoltaica, por ejemplo, que es la que un poco más conozco, pues estamos sacando el kilovatio hora, pues si no me equivoco, a unos 5 euros el megavatio hora, cuando en el mercado eléctrico español, por ejemplo, pues se coge el precio final de referencia, que al final es el de los ciclos combinados de gas, y nos vamos al valor de 200, ¿no? Y sobre ese precio, yo no soy un experto, no, si me equivoco en algo me perdonáis, y sobre ese precio, pues digamos, compras toda la electricidad, con lo cual ahí sería muy sencillo decir, bueno, pues ya lo tenemos conseguido, ¿no? Pero cuando hablamos en términos generales, pues tenemos que pensar que analizando otros mercados nos vamos a valores de generación, en el caso de quema de combustible, por ejemplo petróleo o gas, como se hace en Marruecos o en Cuba o en otros sitios, donde estamos hablando de valores del entorno de los 20, 25 dólares el megavatio hora. En cuanto a generación, para conseguir, y esos 5 céntimos de euro en el almacenamiento de energía se traducen al final en los 5 dólares por megavatio hora almacenado. ¿Con esto qué significa? Que si hacemos ya os digo, es una versión muy generalista del tema, combinar fotovoltaica con almacenamiento y cada cosa nos cuesta 5, al final el coste de ese kilovatio hora generado y gestionado va a ser del entorno de 10, 12 dólares o euros el megavatio hora. Mientras que, bueno, pues por ejemplo, en el tema nuclear, pues estamos hablando de valores de 50, y en el tema del gas, pues es cuando nos vamos ya a los 100 y pico o 200, ¿no? A fecha de hoy. Pero evidentemente, todo esto tiene un factor político muy importante, todo esto tiene un factor de oportunidad muy importante, y bueno, pues como ya ha habido ejemplos en el pasado de decisiones que se han tomado, Europa quizás es la parte del mundo más restrictiva o más difícil de ser flexible a la hora de tomar este tipo de decisiones, porque hay muchas repercusiones en temas sociales y en temas de impuestos y en temas de muchas cosas. Pero bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tener un coste de almacenamiento bajo va a favorecer muchísimo más la integración de renovables en la red. Bueno, seguro, però potser s'ha de donar valor no solo no compararlo con la generació, sinó amb la gestió. Sí, o sigui, sí. amb la distribució, o sigui, amb els serveis ajustos, o sigui, amb... No s'ha de comparar amb generació, l'emmagatzematge. El valor que dona no és el de generació. No. I llavors, si consideres suma. això, ja surt a compte. Bueno, que... La suma, o sea, aquí no se habla en sí del almacenamiento, sino que lo que se habla es que el almacenamiento proporciona gestionabilidad a la renovable. Entonces, la renovable que está en el mix energético, y se dice, bueno, pues tener un 25% de renovable puede ser gestionable hoy en día, pero si queremos el 100% renovable, necesitamos almacenamiento. Y ahí es donde entra el tema del coste. Al final el almacenamiento puede ser un componente de la generación renovable, pero no es una cosa o la otra, es un componente de... Y tienes que sumar los costes de ambas, claro. Vale. Pero els 5 cèntims jo creo que és muy pesimista, demanar els 5 cèntims. Bueno, de todas formas, yo creo que hace bastantes años que cuando las baterías, ¿no, Joaquín, iban a 600, 750 euros el kilovatio hora, más o menos, los estudios te venían a decir que hasta que no bajase por debajo de los 200, ¿no? Sí. Que no se popularizaría porque era excesivamente caro, y de hecho
una de las cosas curiosas del vehículo eléctrico es que el coste del vehículo eléctrico, la mitad o más de la mitad son las baterías. Sí, sí, sí. ¿No? Fijaos que yo vendí el primer contenedor de baterías de litio-ion en Europa, que fue para un proyecto de Endesa en Las Palmas de Gran Canaria. Vendí el kilovatio hora a 1.600 euros. Y hoy en día, digamos, la misma aplicación en batería china puede estar en torno a 300 y en batería europea en torno a 400. O sea, han cambiado mucho las cosas. Lo que sí es cierto es que se ha frenado la bajada de precios, ¿no? Y efectivamente, el precio de la batería de un coche eléctrico hoy en día está en torno al 50%, pero con estos aumentos de autonomía que se están haciendo en los vehículos eléctricos, la batería va cogiendo cada vez más porcentaje del coste del vehículo. Porque al final, tantos kilómetros, tantos kilovatios hora. No hay más. Y kilovatio hora es tanto dinero, tantos euros. Y es así. Vale. A ver, aquí hay una palabra pedida por parte de, no sé si es Gorka, Pep, Alicia o Frank. ¿No? ¿Alicia? Oye. La pregunta es con esto de la parte de almacenamiento que no es batería. Espera, Alicia, perdona, Alicia. Se te oye, no, se te oye muy mal, Alicia. ¿Cómo lo interpretas tú el poder de lo que es el almacenamiento hacia la integración de los sectores? No te he entendido, Alicia. ¿Puedes repetir? Cuando se habla de almacenamiento, que no es baterías, sino que es, por ejemplo, almacenar en calor térmico o almacenar en lo que es para otros usos que no sean electricidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en Europa? Porque la definición europea reconocería el hidrógeno como almacenamiento, pero la española no. Entonces, ¿cómo ves esto? Pues mira, al final volvemos a lo mismo, lo que comentaba con Montserrat. Es una cuestión de coste. Y hay una tendencia, el norte de Europa es el que más utiliza temas de almacenamiento térmico por razones evidentes en cuanto a que los inviernos son más duros y necesitan mucha más calefacción, pero hay una tendencia y hay un movimiento hacia la electrificación de todo esto. O sea, está claro que la electricidad es un sistema más limpio, más sostenible y además se puede hacer con unos costes más bajos. ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Cuánto va a durar? Y no lo sé. No soy un experto en todas estas cosas, pero sí que en general, quitando honrosas excepciones, por ejemplo Islandia, donde ya por el simple hecho de la cantidad de volcanes que tienen, pues pueden funcionar de otra forma, o determinadas zonas donde exista esa posibilidad de geotermia, ¿no? Por ejemplo, pues el tema electricidad es lo que va a predominar en general en todos los sitios. Lo más sencillo, más limpio, más sostenible. Hay un factor importante también, las inversiones necesarias para comunidades pequeñas no son muy altas, financieramente también es más fácil de manejar y de tratar, con lo cual se facilita todo de muchas maneras, ¿sabes? Vale, gracias. Nada. Vale. Josep Ballar pregunta que cómo está la tecnología de baterías de flujo para aplicaciones estáticas, ¿no? Y añade después cuál será la tecnología después del litio, si será en aluminio o será otra. Pues Josep has dicho, ¿no? Sí, Josep, sí. Pues mira, Josep, te voy a contar lo de las baterías de flujo. La batería de flujo es una tecnología que es como los ojos del Guadiana, que surge, que aparece y desaparece cada cierto número de años. Es una tecnología que patentaron 5 hermanos en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado. 5 hermanos que luego se separaron y uno se fue a Australia, otro a Japón y otro se quedó en Europa y otro en Estados Unidos. Y el quinto no me acuerdo, creo que Australia también. Y cada uno fundó una empresa de baterías de flujo en aquellos momentos. Durante los años finales de los 70, principios de los 80 desaparecieron. En los 90 volvieron a surgir. De hecho, uno de mis primeros proyectos en Tudor, en el año 91, fue hacer una batería de flujo redox de hierro cromo para la Marina, aquí en España. Y luego volvieron a desaparecer otra vez. Y luego han aparecido otra vez con fuerza a mediados de la década pasada, o incluso hace más. Yo te diría a mediados de la primera década de este siglo, han vuelto a aparecer otra vez con el tema del vanadio, porque ha habido varias empresas alemanas que han vuelto a mover el tema de la batería de flujo redox. Insisto mucho, y esto
desde el principio, desde que arranqué con la empresa, es un objetivo clave en todo esto, que es el tema del coste. La batería de flujo redox, conceptualmente, es muy atractiva. Y de hecho, en la iniciativa esta Battery 2030 europea, sigue habiendo un capítulo dedicado a baterías de flujo redox. Es muy atractiva por el hecho de que tú puedes, con la misma batería, tú puedes tener más potencia o más cantidad de almacenamiento de energía en el mismo dispositivo. Puedes jugar con las dos variables de forma independiente. Os dije antes en mi charla que las baterías, en general las baterías químicas, todas las de plomo, níquel, litio, todas, si tú haces una batería, diseñas una batería de más potencia, reduces la cantidad de almacenamiento y viceversa. Cuanta más cantidad de almacenamiento, menos potencia. En el caso de las de flujo redox, conceptualmente, estos dos parámetros van de forma independiente, con lo cual dan una mayor flexibilidad a todo esto que estábamos hablando de ofrecer diferentes servicios desde la misma batería para la red. Pero es una tecnología cara. Es una tecnología cara de construir porque al final movemos líquidos que son ciertamente corrosivos, que tienen sus características que hay que conservar, que hay que mantener. Y bueno, pues estos provocan una serie de costes de mantenimiento asociados a la batería que muchas veces no se computan y que luego a la hora de la verdad te das cuenta de que, bueno, pues que hay que tenerlos en cuenta. Y por eso se empieza a hablar no del coste de la batería, no del coste de inversión en la batería, sino del famoso life cycle cost o el coste total de propiedad, ¿no? Que también se llama. Entonces te diría, es una batería atractiva, pero con retos en el tema de bajada de costes. No se ha conseguido todavía. Yo he visto alguna batería de estas en California y son, más que baterías, parecen plantas químicas, porque al final los depósitos donde se almacena el electrolito positivo y negativo son grandes depósitos como los de una fábrica, ¿no? de piensos o de otras cosas. Pero bueno, pues también el tema de los materiales que utilizan, no hay mucha variedad porque al final piensa que tenemos que conseguir un determinado voltaje en cada celda y no es sencillo conseguir elementos líquidos que se muevan a través de placas de grafito, como es el caso de estas baterías, donde se consigan voltajes altos. Estamos hablando de voltajes del entorno de 1 voltio, nada más. Con lo cual, si tenemos voltajes muy bajos, nos vamos a corrientes más altas por la ley de Ohm, la de V es igual a I por R, y resulta pues que tenemos que manejar corrientes muy elevadas, lo que conlleva cables más gordos, más coste en todo lo que es conectividad, conectores, cableado, etcétera, etcétera. En fin, es una batería que se conoce desde los años 60, como resumen, aparece, desaparece, porque no hemos dado todavía con la química más adecuada para esta batería. Últimamente se habla incluso de moléculas orgánicas relacionadas con este tipo de baterías. No hemos dado con la química adecuada para conseguir unas prestaciones adecuadas y al mismo tiempo el coste de utilización de esta batería es muy alto. Aunque es cierto que son baterías que pueden durar muchos años, hablamos de 10.000, 20.000 ciclos de carga-descarga. Vale, Jordi, ¿queréis hacer una pregunta? Adelante, estás muteado, ¿eh? Hola. Buenas, un momento, ¿eh? Auriculares. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Vale. Nada, es una pregunta que quizá está un poco fuera de la línea de lo que es la gran distribución y las centrales, y más relacionada con la Smart Grid y con las microredes. Y es tu opinión. Es si el almacenamiento distribuido de alguna manera podría contribuir a dar estabilidad a una futura Smart Grid o a microredes ya con un poco de entidad que se intenten integrar. Estabilidad en frecuencia y en amplitud de voltaje, básicamente. Sí, Jordi. Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo soy el de las baterías, así me presentan siempre, con lo cual para mí la batería es el eje central de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que la batería, por sus características intrínsecas, tiene un voltaje muy estable y lo podemos conocer. Porque el voltaje de la batería no depende de lo que esté ocurriendo fuera. El voltaje de la batería depende exclusivamente de qué electrodo positivo y negativo tengamos. Es una característica, el potencial electroquímico
es una característica intrínseca y específica de cada batería. Así decimos que una celda de plomo tiene 2 voltios, una de níquel-cadmio 1,2, una de litio-ion 3,7 o 3,2, dependiendo de la química que estemos utilizando. Entonces, el hecho de tener controlado el voltaje por la propia química y no por lo que ocurre fuera, ya nos da una pista de que cualquier actuación que hagamos en cuanto a amortiguar fluctuaciones de voltaje o fluctuaciones de frecuencia va a ser mucho más sencillo de hacer. Y al final, en todo esto, piensa que las baterías las podemos cargar y descargar al mismo tiempo, podemos cargarlas más rápido, más despacio, podemos hacer muchas cosas con ellas o descargarlas. Da igual, la reacción de carga y descarga son, digamos, recíprocas y se pueden hacer en cualquier momento. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, conceptualmente, la batería es el elemento ideal para llevar el control de todo lo que está ocurriendo en este tipo de microredes e incluso en las interconexiones entre diferentes microredes. Vuelvo al ejemplo de Internet. Piensa en, pues eso, en los grandes centros de datos donde se almacenan y podemos sacar y meter datos cuando queramos. Eso es la batería, pero en lugar de datos lo que manejamos son pues, energía, electricidad, electrones o como lo queramos llamar. Pero sí, yo para mí, sí, la batería debería ser el eje central de todo esto. Pero es importante también que entendáis que en todo el siglo XX no se ha hecho nada con baterías. Entonces, el número de personas, yo recuerdo la primera vez que nos juntamos en Bruselas para hablar de qué era lo que había que hacer con las baterías en la era post-litio, os estoy hablando del 2016, hace 6 años, que no hace tanto, éramos 42 personas nada más. Éramos 42 personas de toda Europa que podíamos decir algo sobre qué hacer si nos metíamos en el tema de las baterías o no. O sea, hay todavía una necesidad de formación y de crecimiento a nivel profesional en el tema de baterías muy importante, muy importante. Muchas gracias. Hay una pregunta de alguien que viene del mundo de la distribución eléctrica, me parece, ¿no? Que dice, ¿cómo puede soportar la red de distribución eléctrica actual si a medio plazo gran parte del parque automovilístico actual pasa de los motores de combustión a coches con baterías eléctricas? Me cuesta entender cómo la red de distribución actual pueda soportar esta elevada demanda de consumo eléctrico cuando por la noche todo el mundo empieza a cargar las baterías de sus vehículos con sus dilatados periodos de carga. Bueno, es algo que seguro que todo el mundo ha pensado, pero ¿qué puedes decir? A ver, no tampoco soy un experto en esto. He visto estudios y me han presentado estudios de compañías eléctricas, incluso de Red Eléctrica, yo creo que tiene algún análisis sobre el tema, que además yo creo que son públicos y se podrían buscar, donde se ve claramente que se puede hacer. O sea, no estamos hablando, no sé si recuerdo bien, no prefiero no dar cifras, pero eran cifras relativamente pequeñas de lo que suponía pues eso, el consumo eléctrico por la recarga de vehículos eléctricos por la noche respecto a, o sea, que había capacidad suficiente. Y más teniendo en cuenta que podemos jugar con la parte de digitalización y entonces no cargar el coche según lo enchufamos, sino que sea el coche y la casa la que digan en qué momento puedo cargar la batería. O sea, yo puedo cargar la batería durante 1 hora, parar, estar media hora en reposo, luego volver a cargar durante 2 horas, en función de la potencia o, digamos, de los recursos que tenga disponibles en la red en cada momento, ¿vale? Esto se puede hacer. La frase más manida que se utiliza en todo esto es, bueno, como por la noche tenemos mucha eólica y nos sobra porque no hay consumos, pues simplemente con la 10ª parte de la eólica que se puede generar podemos cargar las baterías de los vehículos eléctricos. No es tan sencillo, en términos de volúmenes totales es más o menos correcto esto, pero no es tan sencillo de hacer ya. Hacen falta más cosas. Y luego, efectivamente, hay un ejemplo de la primera gran demostración de cómo funcionamos los seres humanos con el tema del coche eléctrico, fue la experiencia que se hizo en Málaga, creo que eran unos 400 vehículos, no recuerdo la marca, era una marca coreana o china, 400 vehículos que se repartieron entre 400 usuarios diferentes y allí se comprobó claramente que la recarga principal en más de un 90% de las ocasiones era en recarga nocturna y además ni mucho menos hay que recargar la batería al 100%. O sea, estábamos hablando de recargas relativamente cortas, recargas lentas y bueno, pues que la red lo podía soportar perfectamente. Supongo, insisto, en que habrá casos
donde esto no sea así. Y bueno, pues también me gusta mucho comentar el caso de Torrevieja, ¿no? Que pasa de ser una población en invierno, pues eso, de un pueblecito pequeño, a ser la quinta población con más habitantes en verano, ¿no? Desde España, ¿no? Ese tipo de cambios entre invierno y verano también son importantes de tener en cuenta y por lo tanto, pues, consumos de aires acondicionados cada vez son mayores y si hablamos de este verano pasado ya ni os cuento, ¿no? El tener los aires acondicionados y la recarga de vehículos, pues al mismo tiempo, pues podría haber sido challenging, como dicen los ingleses. Vale. Hay una pregunta, cambiando un poco de tema, que incide en el tema precisamente del 70% que has comentado de capacidad de la batería, que queda como capacidad útil al cabo de 7 o 8 años, que ya puede no considerarse suficiente para un coche, ¿no? Para un vehículo eléctrico, y sin embargo esa batería puede tener una segunda vida en otras aplicaciones, ¿no? Sí. Que sean menos críticas, ¿no? Y eso Sí. pues ya entra de lleno en circuitos y políticas de reciclaje, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué puedes decir sobre este tema? Y si entiendo bien la pregunta, también hasta qué punto esta segunda vida de estas baterías representa un ingreso marginal para la primera vida que reduzca el coste efectivo, ¿no? del almacenamiento durante esta primera vida, digamos, ¿no? Primero, el reciclaje y segundo, el tema coste, considerando toda la vida de la batería, no solamente la primera, ¿no? Vale. Con respecto a la primera parte, deciros que en Europa hay una discusión sobre el tema porque las baterías que tenemos en los coches eléctricos europeos son baterías de la familia del litio-ion cobalto, del óxido de cobalto. El cobalto, habréis visto en revistas y en informaciones, es un elemento muy caro, por razones en las que no me voy a meter, pero es un elemento muy caro. Entonces, una batería de segunda vida en una aplicación estacionaria menos demandante puede durar 10 o 15 años. Más aparte de lo que ya ha estado en el vehículo eléctrico. Entonces, la discusión que hay en Europa es ¿qué es más eficiente para los europeos? ¿Qué es mejor, más rentable para los europeos? El dejar que una batería con una cantidad de cobalto importante, que es un coste muy alto, esté durante 15 años prácticamente sin hacer o haciendo una función, digamos, más residual, o coger esa batería, reciclarla y recuperar el cobalto para hacer nuevas baterías para vehículo eléctrico. Esta discusión todavía no se ha resuelto, se sigue hablando, hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la segunda vida de la batería, de la reutilización de la batería. Claro, si nosotros diseñamos la batería para una primera vida en un coche, sin tener en cuenta que esa batería puede tener una segunda vida, el cambio de primera vida a segunda vida supone desmantelar la batería, supone volverla a construir, digamos, de una forma más adecuada para esa aplicación estacionaria y además toda la parte de seguridad de la batería, es decir, hacer un nuevo sistema de gestión, una nueva electrónica. Al final todo esto son horas de trabajo. Horas de trabajo son materiales, con lo cual el coste que tú añades de readaptación de una batería de primera vida a una batería de segunda vida es tan alto que en general no compensa. Y más teniendo en cuenta que las baterías que ahora mismo tener de segunda vida son las baterías que se vendieron hace 8 años y que hace 8 años se vendieron a 1.000 euros el kilovatio hora. Con lo cual, el valor residual de esas baterías hoy en día es, si no es igual, es superior a las baterías nuevas. Entonces, todo esto necesita todavía desarrollarse mucho más. ¿Dónde está el truco? Y esto en nuestra empresa también estamos trabajando en ese tema. ¿Dónde está el truco? En diseñar la primera batería de movilidad ya pensando en economía circular. Es decir, pensando que esa primera batería luego va a pasar a una aplicación estacionaria. De esa manera, todos los costes de adaptación de primera a segunda vida te los quitas. Y el coste original lo puedes dividir entre el precio de venta para la primera aplicación y la segunda aplicación. Con lo cual, eres más competitivo en ambas. Entonces, eso sí se puede hacer y esto ya es opinión personal. Aquí, sobre el tema este de la segunda vida de baterías, hay discursos para todos los gustos, pero mi opinión personal es
que esto de la segunda vida solamente tiene sentido, en general, si cuando fabricamos la batería por primera vez, estamos ya teniendo en cuenta que esa batería va a tener una segunda vida. Vale. Yo te quería preguntar si nos podías comentar un poco los distintos proyectos que actualmente hay en España y que se habla mucho sobre todo a nivel político y con los fondos europeos de Next Generation y todo esto. Si nos podías dar un poco un repaso de estos proyectos y explicarnos un poco en qué situación están y cómo los ves. Pues hay un poco de todo, como en botica. Deciros que de los fondos famosos Next Generation, o como los queramos llamar, Bruselas nos obliga a dedicarlos a ciertas cosas, por lo menos gran parte de ellos. Concretamente para el tema de fábrica de baterías hay 300 millones de euros que deben ser dedicados a fábricas de baterías. Eso por un lado. Por otro lado, España es un gran fabricante de vehículos, pero no tiene ninguna empresa fabricante de vehículos con poder de decisión sobre dónde fabricar las baterías para los vehículos eléctricos del futuro. Os dije antes que 7 países habían aportado 3.200 millones de euros para las fábricas de baterías. España no estaba entre esos países. Por eso, en los primeros mapas que se están haciendo en Europa sobre dónde van a estar ubicadas las fábricas de baterías, España no aparece en ninguno de ellos. Vamos a decir, en los mapas que están haciendo los fabricantes de vehículos. En España se ha especulado mucho en los últimos 2 años sobre el tema de SEAT, en Martorell, de poner una fábrica de baterías. Se hablaba en la propia Cataluña, pero también luego se anunció y de hecho se presentó con la presencia del presidente del gobierno también en Valencia. Se habla también de un proyecto de fábrica de baterías en el País Vasco. El País Vasco tradicionalmente ha sido siempre muy potente, ha sido una voz muy fuerte en Europa en el tema de baterías a través de centros tecnológicos. Han apoyado mucho y han aportado mucho dinero en todo esto de las baterías. Este proyecto del País Vasco está conectado con la mina de litio que hay en Cáceres, lo cual encaja en cuanto a la integración de diferentes territorios y diferentes regiones. Recientemente se ha anunciado otro proyecto de una empresa asiática combinado con un consorcio español en Navalmoral de la Mata, también en Extremadura. Y creo que no me dejo ninguno de los, vamos a decir entre comillas, de los más serios. El tema de SEAT, por ejemplo, que es el que más juego ha dado en los últimos tiempos, al final son decisiones políticas y decisiones de apoyo a la inversión de una empresa de estas características. Pensad que el gran macroproyecto europeo, el primero que se anunció, donde está Volkswagen, es un proyecto que se está haciendo en Suecia, muy cerca de Estocolmo, unos 100 kilómetros de Estocolmo, que es un proyecto con una inversión total de 1.500 millones de euros. Las gigafactorías famosas europeas, estamos hablando de valores de inversión superiores a los 500 millones de euros en todos los casos. Conozco una en Italia, que es la gran gigafactoría del sur de Europa, donde se está haciendo una inversión del entorno de los 700 millones de euros. Es decir, estamos hablando de inversiones altas y apoyadas normalmente por empresas de la cadena de valor, que puede ser el fabricante del vehículo o puede ser, como en el caso de la italiana, es una empresa de reciclaje, que es la que se ha metido a montar una fábrica de estas características. Entonces, en España no hay ningún proyecto, hasta donde yo sé, no hay ningún proyecto sólido ahora mismo en marcha. Y eso no son buenas noticias, puesto que ya deberíamos tener algo mucho más claro de lo que se podría hacer aquí. El caso de SEAT es claramente pues, el de siempre, que SEAT no tiene poder de decisión para poder bueno, pues decidir qué hacer con su desarrollo a nivel tecnológico en Martorell. Creo que se ha perdido una oportunidad en Cataluña con el tema de Nissan también, de los terrenos de Nissan, de la zona franca, que no sé cómo va a quedar el tema. La verdad es que he estado involucrado en ello hasta hace 6 meses, pero me he desentendido un poco de ello porque había cosas que no me gustaban, vamos a decirlo así. Y con el resto, pues podría parecer que el proyecto del País Vasco podría ser el más sólido, porque hay un apoyo público y privado más fuerte que en cualquier otro de ellos, pero
pero yo tampoco les veo con las ideas muy claras en cuanto a qué tecnología, cómo hacerlo, qué hoja de ruta, qué planificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nuestro proyecto, que es un poco más modesto, va a estar en Talavera de la Reina, ya os lo digo, para cuando queráis ir por allí. Estáis invitados a una caña y, bueno, pues vamos a empezar a hablar de él en serio el año que viene. Y ya oiréis hablar de nuestro proyecto. Pero poco más, poco más. Hay otro dato relevante también que define un poco lo que somos como país. Uno de los temas positivos que aporta la Comisión Europea en el tema de las fábricas de baterías es que en aquellas zonas donde se ubique una fábrica de baterías va a haber unos fondos especiales para infraestructuras. Es decir, se van a poder construir autopistas, carreteras, puertos, se va a poder mejorar muchas cosas. Eso en su momento, cuando se anunció hace 2 años, en el marco de la Alianza Europea de Baterías, hay un grupo que se llama la Europa de Regiones. Ahí no se habla, no están los países, están regiones europeas. España participó solamente con Andalucía, Castilla y León y el País Vasco. El resto de regiones no se adhirieron a esta iniciativa. Y a mí, pues lógicamente, me llamaron de muchas comunidades autónomas para decirme que me implantara en ellas, ¿no? que el proyecto de fábrica fuera en ellas. Ninguna estaba preparada para ofrecer nada. Entonces, todos son buenas palabras, pero a la hora de la realidad, industrialmente, nuestro país, bueno, Cataluña, habéis sido de lejos una referencia a nivel industrial, pero esto pues no se está materializando en nada y el hecho es que el resto de España, pues yo creo que seguimos pensando más en ser camareros y servir cervezas a los nórdicos más que en otra cosa, la verdad. Es una lástima, pero bueno, yo voy a seguir luchando de todas formas, ¿eh? Daniel, no te preocupes que yo voy a poner una fábrica aquí, como pueda. En línea con esta pregunta, hay alguien que pregunta una cosa muy concreta, es que en Mont-Roig del Camp, aquí en Tarragona, hay una empresa coreana que anunció una inversión para fabricar componentes de baterías. Si conocías este proyecto y hasta qué punto era serio, si tiene algo que ver con la fábrica de baterías de Valencia o no tiene nada que ver, y es un proyecto pensado en clientes europeos, o ¿qué sabes de eso? Es un proyecto pensado para clientes europeos. No conozco no conozco el alcance concreto de cómo están o de si ya han empezado, si están ahora haciendo la inversión, si la van a hacer, si no lo conozco. Pero lo que sí es cierto es que muchas empresas coreanas y chinas han venido a Europa a montar sus propias fábricas. Ahora mismo están fundamentalmente en Europa del Este, montando las fábricas. A España no han llegado, me consta que alguna está interesada, como por ejemplo la de Navalmoral de la Mata, creo que es japonesa o china, no me acuerdo, pero es asiática. Están empezando a hablar del tema. Yo en una reunión que tuve con el Ministerio de Industria me pidieron que echara una mano para poder traer algún fabricante asiático a fabricar en España. Pero no es sencillo porque al final tiene que haber un mercado detrás y lo que ocurre con los asiáticos es que están colocando las fábricas al lado de donde se van a fabricar los coches eléctricos. Y como en España todavía no está claro si vamos a fabricar algún coche eléctrico en volumen, pues el colocar una fábrica de baterías cuando hablamos de inversiones de 1.000 millones pues no es tan sencillo. Hay 2 preguntas que tienen que ver con la regulación, más o menos, digamos, ¿no? Una que se pregunta regulación o mercado respecto a un tema de un diseño de baterías para estas 2 vidas en vez de una, si es necesaria una regulación o no para eso. Y otra que también tiene que ver con la regulación, pero que pregunta específicamente si puedes comentar algo sobre, ¿no?, el estado actual del reciclado de baterías en España. Bueno, respecto a regulación, va a salir una directiva europea de pilas y baterías nueva, que si no me equivoco tendría que salir a finales de este año o principios del que viene. Este es el que va a marcar un poco todo lo relacionado con qué vamos a hacer, cómo vamos a fabricar las baterías en Europa a partir de ahora. Sobre regulación poco más. Las baterías son unos elementos muy difíciles de regular y de hecho están muy poco regulados. A mí siempre me preguntan si cuando yo fabrique una batería para venderla en algún sitio, ¿qué certificados debo tener? Y no debo tener ningún certificado. Con el certificado CE me vale y además lo puedo firmar yo mismo. No necesito ni siquiera llevarlo a un laboratorio. Las baterías funcionan así y han funcionado así siempre porque
Son elementos muy desconocidos para todo el mundo. Mira, os cuento como anécdota, la ley de residuos salió en el año 1998. En esa ley había, en el párrafo final, esta ley aplica a todo tipo de producto, excepto aceites y pilas y baterías, que se legislarán un año más tarde. En el año 2000 salió la de aceites y la de pilas y baterías salió en el año 2008. Tardamos todavía 10 años más en saber cómo legislar el tema de la recogida y reciclado de pilas y baterías. Pilas y baterías son elementos complejos. Hablabas de reciclado. Las baterías tradicionales son metales, son plomo, son níquel, es acero, o sea, son elementos que ya de por sí son económicamente rentables, su reciclaje. Porque son elementos que se pueden vender. Son metales que son vendibles perfectamente. En el caso del litio-ion no está tan claro. Primero, bueno, y además plomo y níquel y estas cosas al final son las chatarrerías antiguas, las metalurgias antiguas. Y el caso, por ejemplo, de la batería de plomo, lo que antes era Tudor tenía una división específica de metalurgia para todo el tema de reciclado del plomo, que funciona de una manera muy eficiente y además económicamente se gana mucho dinero con ello. En el caso del níquel, es más vender el níquel a la industria del acero para crear ese tipo de aleaciones con níquel y hierro para conseguir diferentes tipos de materiales. Y también es un metal que se vende muy bien y que, bueno, pues que no es problemático. En España hay pequeños recicladores en diferentes partes, en todas las regiones, porque además aquí ya sabéis que tenemos la famosa característica de las diferentes comunidades autónomas con diferentes legislaciones. Con lo cual, para reciclar, para mover, digamos, baterías usadas de un sitio a otro, tenemos que estar inscritos en todas las comunidades autónomas y cumplir diferentes legislaciones en función de dónde estemos y lo que movamos de un sitio para otro. España es un país especialmente complicado para todo esto. Así es que también va a ser complicado tener una gran empresa de reciclaje, aunque hay alguna que está interesada por lo que puede prever en cuanto a movimiento de vehículos eléctricos. Litio-ion, lo que os decía un poco antes, la batería de cobalto, la que lleve cobalto, todo el mundo va a querer reciclarla porque se gana dinero. La batería de hierro fosfato, que va a ser la más abundante, de hecho en China el 90% del litio-ion que se fabrica es hierro fosfato. La de hierro fosfato deja muy poco valor económico porque son elementos muy baratos y es una batería, la de litio-ion en general, es compleja de reciclar porque tiene hasta entre 7 y 10 diferentes elementos metálicos en su interior. Mientras que, por ejemplo, una de plomo es todo plomo, esa es fácil, y la de níquel es níquel y acero, con lo cual esa también es fácil. Pero el litio-ion tienes que separar, tienes cobre, tienes aluminio, tienes litio, tienes cobalto, manganeso, o sea, tienes muchos diferentes elementos que separarlos al final pues es caro. Vale. A ver. Se ve una pregunta por ahí sobre baterías orgánicas, que no has mencionado de pasada en algún momento, pero a lo mejor si puedes hacer una... Bueno, pues muy brevemente, es uno de los tipos de electrolitos que se están probando en las baterías de flujo redox. Se habla de quinonas, se habla de diferentes tipos de moléculas orgánicas. Ocurre lo mismo, los voltajes que conseguimos son muy bajos, muy bajos. Entonces, pensad que la electroquímica funciona muy bien cuando tenemos iones que se mueven muy rápidamente entre el electrodo positivo y el negativo, en la reacción de carga y en la reacción de descarga. Las moléculas orgánicas, cuanto más complejas, más gordas, les cuesta más moverse. Entonces ahí perdemos potencia, perdemos muchas cosas. Entonces, eso por un lado. Se ha hablado hasta de baterías, pilas de bacterias. Estuve ahí en Tarragona en el IQS, ¿cómo se llama? El centro tecnológico este tan bueno que hay ahí. Ahí incluso hablábamos de utilizar la clorofila para hacer cosas relacionadas con la captación de oxígeno y su reacción en baterías. O sea, yo he estado en el laboratorio del INTA que hay aquí, el que analiza si hay vida extraterrestre, aquí en Torrejón de Ardoz, al lado de Madrid, y tienen un pequeño laboratorio que recrea un ambiente de las minas de Río Tinto de Huelva, donde hay unas bacterias que funcionan de forma electroquímica. Entonces se cargan y se descargan como las pilas. Y también estuve un tiempo hablando con ellos de si hacíamos algo más, pero es que no tenía mucho sentido tampoco. Eso era más adornar cosas que hacer algo práctico, la verdad.
Vale. Red Mata, ¿quieres hacer tú misma la última aportación que has hecho aquí? Sí, una mica les directives, les propostes de directives, al final no sé com ha acabat el redactat, parlaven, obligaven els estats a fer que l'emmagatzematge fos rendible i que la gent s'hi pogués implicar. En quina, saps si estan fent res concret o en quina direcció? Bueno, estan obligant a que les subhastes posin emmagatzematge, per exemple, però la visió aquesta de rendibilitat i que els ciutadans, diguem-ne, o els ciutadans agrupats puguin participar-hi i que no siguin les grans empreses, això ja s'està fent alguna cosa? Saps alguna cosa de regulació, d'utilització per compensar? No sé, quan es va començar amb les renovables es posava un extra, no?, que van acabar dient lo del dèficit tarifari, però bueno, que potser venía de mis blogs también. No sé si te refieres a lo de las comunidades energéticas. Bueno, hay las comunidades energéticas, no, pero yo hablo del almacenaje, Sí, a lo mejor a través de las comunidades energéticas, pero en las directives hablava específicamente de regular perquè l'emmagatzematge fos rendible econòmicament. Sí. No sé si no lo he comentado antes, estas directivas es la primera vez que el almacenamiento de energía se coloca al mismo nivel que la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. O sea, puede haber un operador de almacenamiento que se dedique solamente a comprar y vender electricidad y guardarla en una batería. Sí, habla de esto las directivas. Y este es el gran cambio y el gran impacto sobre las compañías eléctricas, que es lo que más les está costando asimilar. Porque se habla también, fijaos, se habla también de que en el futuro, en determinados momentos del día, nos van a pagar porque consumamos electricidad. Va a sobrar tanta que va a ser más barato que nos paguen por consumirla que el crear infraestructura para deshacerte de ella. Esto se habla en escenarios donde la energía fotovoltaica, la generación fotovoltaica sea muy importante, haya mucho despliegue y en momentos puntuales, en mitad del día, en determinadas zonas, sobre tanta electricidad que sea... Eso ya pasa, En algunos mercados esto ya pasa. Pero pasa un poco como en lo que no está establecido ni regulado es el tema de que te pague la compañía eléctrica por ese uso o ese almacenamiento o estas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Red Eléctrica? Le está costando muchísimo hacerlo porque no consigue poner de acuerdo a todas las compañías. Pero bueno, están en la línea y tienen que hacerlo y iremos viendo normativa y legislación sobre ello. Yo os aconsejo para todos estos temas que sigáis a Red Eléctrica. Es la que está marcando la pauta y es la que está definiendo cómo hacer todas estas cosas. Y además tienen bastante información pública disponible y bastante buena en general. Y había una pregunta del principio, que yo he obviado en aquel momento, pero no sé si ahora es el momento de que la plantees. Dice, ¿qué te parece la aparición de comercializadoras que ejercen el papel de batería virtual? ¿Eso disminuye la necesidad de adquirir baterías para uso doméstico e industrial? Pues podría ser, pero al final es que hay muchos ejemplos y al final lo que tenemos que ser es flexibles y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Me acuerdo una fábrica ya hace años, las baterías eran mucho más caras, una fábrica en Valencia que se desconectó de la red y fíjate, ya veían ellos lo que iba a ocurrir con el tema del coste del gas y de todas estas cosas. Tenían miedo. Y era una fábrica que lo que les ocurría es que fabricaban un elemento muy concreto en grandes volúmenes y tenían una estabilidad de ventas a lo largo de los años muy grande. Entonces, para ellos, y el coste energético era importante, para ellos era muy importante que el coste de la electricidad fuese estable y constante durante un número de años. Entonces, aunque les salía más caro, se desconectaron de la red poniendo fotovoltaica con baterías. Y les salía más caro en ese momento. Pero para ellos eso no era relevante porque ellos podían repercutir ese coste en el precio de venta final del producto. Entonces, les daba igual. Lo que querían es que ese precio no variase a lo largo de 10 años. Entonces, hicieron la instalación exacta
para que el periodo de amortización de esa instalación fuera 10 años. Y así se libraron de variaciones de precios de electricidad y de energía y de todas estas cosas. Ese es un caso. Hay casos de gente pues, que lo que quiere simplemente, como sabéis, pues es tener una aplicación en el móvil que le diga cómo está la batería y poder jugar con ella y ahora me cargas y ahora me descargas. Y luego hay gente que se preocupa de llevar un control minuto a minuto de qué aparato utiliza en cada casa. A nivel, también hablamos de diferentes servicios. A nivel granjas, por ejemplo, pues está ya desde hace unos pocos años, es muy importante el tema del peak saving, de salvar los picos. En granjas de vacas, por ejemplo, pues tú tienes un consumo constante de electricidad mientras están con la música, la climatización y todo esto, pero tienen 2 picos de consumo al día, cuando las ordeñan y cuando las dan de comer. Pues esos 2 picos, en lugar de cubrirlos con la red, pues los cubres con baterías. En fin, hay una variedad muy amplia y no en todos los casos el hecho de que la comercializadora diga, bueno, pues yo te apoyo y tal, al final eso es un contrato, o sea, es un juego, es una herramienta financiera, yo creo, más que tecnológica, el tema de las comercializadoras. Vale. Bueno, oye, yo tengo una curiosidad más sana. ¿Qué producto hace esta empresa valenciana que tiene tanta estabilidad y que puede reproducir los costes sin que le afecten? Pues hace... ellos me decían que era una especie de semiconductor, de microchip, pero no sé exactamente... Está, no te preocupes, era curiosidad más sana. Sí, sí. Otra pregunta... Con la electrónica, con el mundo de la electrónica está relacionado. Otra pregunta de la tertulia dice, a ver, Pep Centellas, es que la estabilidad de precios es muy importante, a veces más... bueno, vale, va a lo mismo que está. Sí. Bueno, vale. Bueno, a ver, y ahora estaba mirando ahora, son las 11 menos 10. No sé si hay más preguntas. Yo creo que las del chat las hemos ido cubriendo todas. Si me he olvidado alguna, pues pido disculpas y quien sea que la aporte ahora, o que calle para siempre. ¿Vale? Y si alguien tiene alguna pregunta más. Yo simplemente animaros a que entréis en el mundo de la batería, que es un mundo apasionante y además va a ser muy importante en los próximos años. Y no estoy de broma. Seguro que lo sabéis y habéis leído cosas por ahí. Y bueno, pues que a vuestra disposición para lo que queráis, necesitéis. Supongo, Daniel, que les pasas mis datos de mi correo y mis datos de contactos. No. Y supongo que les harás un descuento, ¿no? Cuando les vendas la batería. Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Recuerda esta tertulia de esta noche. Y... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por estar aquí esta noche. Lástima que no haya podido ser presencial, pero porque me habría dado un, no morbo, pero no sé, otra calidez al tema. Y en cuanto al resto, bueno, tendremos a principios de octubre, seguramente el día 6, otra sesión, ya os anunciaremos este domingo, por la noche recibiréis la convocatoria, ¿no? Y bueno, tenemos bastantes cosas preparadas para este año, o sea que espero que sigamos viéndonos y que os guste todo. Muchas gracias a todos por este reinicio de curso, ¿no? Y bueno, como he dicho, hasta dentro de un par de semanas nos vemos. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buena nit. Adéu, bona nit. Gràcies.